Jacobo Greenberg, su camino hacia lo paranormal parte 1. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que se mueve entre los límites de la ciencia y lo desconocido. La historia de un hombre, Jacobo Greenberg, que dedicó su vida a estudiar la mente humana desde un punto de vista único y hasta inquietante. Pero lo que veremos aquí no es la vida de un científico común. Jacobo Greenberg decidió cruzar la línea que divide la ciencia de lo místico, y esa decisión lo llevó a un mundo lleno de secretos, rituales y experiencias que desafían toda lógica. ¿Por qué un neurocientífico respetado, con estudios en psicología y fisiología, se aventuraría a investigar temas que para muchos solo pertenecen al mundo de las leyendas y el folclore? ¿Qué buscaba Greenberg en esas prácticas que la ciencia había descartado por completo? La respuesta a estas preguntas nos llevará a su encuentro con Pachita, una de las chamanas más enigmáticas de México, famosa por realizar cirugías psíquicas con solo sus manos. El llamado de lo desconocido. Jacobo Greenberg tenía un enfoque muy particular sobre el estudio de la mente. Para él, la mente no era solo un órgano dentro del cuerpo, era un portal, un acceso hacia otras realidades y dimensiones. Estaba convencido de que en el universo existían fuerzas invisibles, energías y conexiones que iban mucho más allá de nuestra comprensión. Para entender estos fenómenos, Greenberg empezó a estudiar prácticas espirituales y chamanísticas en México. Viajó a pueblos y regiones remotas, hablando con curanderos, brujos y chamanes, intentando encontrar la verdad detrás de lo que otros consideraban meras supersticiones. Sin embargo, fue su encuentro con Pachita lo que cambiaría todo. Imagina a un hombre de ciencia, educado en las bases del conocimiento racional, enfrentándose por primera vez a una persona que afirmaba poder curar sin instrumentos, sin anestesia, sin medicina moderna. Pachita no era una curandera cualquiera. Tenía una fama que se extendía por todo el país. Para Greenberg, la idea de que alguien pudiera realizar cirugías psíquicas sin herramientas quirúrgicas ni conocimiento médico era inconcebible. Y, sin embargo, su curiosidad lo llevó a aceptar el desafío de entender lo imposible. La primera experiencia con Pachita. Greenberg comenzó a asistir a los rituales de Pachita, observando cada detalle de sus ceremonias. La primera vez que la vio realizar una cirugía psíquica, se encontró en una sala pequeña y oscura, iluminada solo por velas. Pachita estaba concentrada, en una especie de trance, murmurando oraciones mientras preparaba al paciente. Algunos de los asistentes describían sentir una energía extraña en el aire, como una tensión eléctrica, algo que hacía que todos se sintieran en un estado de expectación y temor. Greenberg sintió esa energía y se convenció de que había algo en ese ambiente que no podía explicarse con la ciencia convencional. Al mirar a Pachita, tuvo la impresión de estar viendo a alguien que operaba en una realidad diferente. Pachita, sin anestesia ni equipo médico, realizaba incisiones con un cuchillo que muchos describen como oxidado, desgastado y sin filo. En cada cirugía, ella afirmaba ser guiada por el espíritu de Hermanito, un ser que, según ella, le daba la habilidad para ver dentro del cuerpo de sus pacientes y manipular su energía para curarlos. ¿Qué era este Hermanito? ¿Podía ser simplemente una creación de la mente de Pachita, o había algo más allá de lo visible? Para Greenberg, estas preguntas solo tenían una respuesta: debía continuar observando. La transformación de Greenberg. A medida que Greenberg pasaba más tiempo con Pachita, comenzó a notar cambios profundos en su percepción de la realidad. Cada vez que asistía a una cirugía psíquica, su escepticismo científico se tambaleaba un poco más. Greenberg empezó a preguntarse si realmente existían dimensiones o fuerzas que aún no habíamos descubierto. Poco a poco, se convencía de que la mente humana tenía una capacidad extraordinaria para conectar con otras dimensiones, y que las prácticas de Pachita podían ser una manifestación de este poder. Los testimonios de pacientes sanados por Pachita y la intensidad de las experiencias que presenciaba hacían que Greenberg se adentrara cada vez más en ese mundo. Decidió documentar cada detalle, intentando mantener una perspectiva científica, pero sabía que,
Si quería comprender verdaderamente lo que ocurría allí, debía abrir su mente a la posibilidad de que todo lo que le habían enseñado sobre la ciencia y la realidad podría no ser absoluto. Lo que Greenberg vivía con Pachita era más que una simple observación. Era una transformación interna, una crisis existencial y un desafío a su racionalidad. Empezó a desarrollar teorías sobre el poder de la mente, sobre un posible campo neuronal que conectaba a todos los seres humanos, algo que podría explicar cómo Pachita lograba lo que parecía imposible. Pero esta aventura no estaba exenta de riesgos. Greenberg sabía que sus investigaciones y teorías lo colocaban en la mira del escepticismo y la burla dentro de la comunidad científica. Estaba dispuesto a poner en juego su reputación, su carrera y su estabilidad por intentar comprender estos fenómenos. La historia de Jacobo Greenberg y Pachita apenas comienza. Este encuentro fue solo el primer paso en un camino que lo llevaría a desafiar las normas de la ciencia y a buscar respuestas en lo inexplicable. ¿Qué encontró Greenberg en los rituales de Pachita que lo hizo cuestionar todo lo que sabía? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para encontrar la verdad? Si estás interesado en descubrir qué sucedió en las cirugías psíquicas de Pachita y las teorías que Greenberg desarrolló a partir de ellas, acompáñanos en la próxima parte de esta serie. Suscríbete para no perderte la continuación y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que la mente humana tiene el poder de influir en el mundo físico de maneras que la ciencia aún no comprende?